Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a iniciar con la clase de derrame pleural. Soy Ramón Avilés, residente de neumología. Ya hemos tenido algunas pláticas previas de neumología y hoy pues toca este tema. Cualquier cosa, por favor, cualquier duda que tengan de la plática o más, me interrumpen o mandan un mensajito al chat. Bueno, que vamos a revisar la anatomía de la pleura, muy básica, fisiología del líquido pleural, cuáles son los mecanismos de producción del derrame pleural, un poquito de epidemiología, qué es lo que vamos a ver en el cuadro clínico, los métodos diagnósticos que tenemos y algo de tratamiento. Bueno, empezamos con la anatomía de pleura. La pleura es una membrana serosa delgada que se divide en dos, como ven esta imagen, la pleura visceral, que recubre el pulmón, y la pleura parietal. La visceral, cada una tiene sus características. La visceral, como les comento, recubre el parénquima pulmonar, no tiene receptores nerviosos y es muy vascularizada. En cambio, la parietal recubre la caja torácica, mediastino y también diafragma. Esta tiene muchas terminaciones nerviosas, por lo tanto, patología que afecte pleura parietal, pues va a ser muy dolorosa para el paciente por estas terminaciones, estas abundantes terminaciones nerviosas. El espacio pleural es el espacio virtual limitado entre esta pleura parietal y la pleura visceral. Aquí tenemos del lado derecho la pleura visceral, pleura parietal y el espacio pleural. Este mide de 10 a 20 micras y está cubierta por células mesoteliales, que son estas que ven aquí. Hablando de algo de fisiología, pues cada una tiene su presión hidrostática, ¿sale? La pleura parietal tiene 30 centímetros de presión, mientras la pleura visceral tiene 24 centímetros de agua. Como ven, es mayor la presión de la pleura parietal, por lo tanto, la producción de este líquido pleural va a ser dado por esta diferencia de presiones, ¿sale? Hay una diferencia de menos 5 centímetros de agua. Bueno, hablando de líquido pleural, en condiciones normales, en cada hemitórax tenemos aproximadamente de 5 a 15 mililitros, que vienen siendo de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo. Este es de color claro, inodoro y tiene una concentración proteica de 1 a 1.5. Esto en condiciones normales. ¿Cuánto líquido produce nuestra pleura parietal? Como les digo, por esta diferencia de presiones, aproximadamente 0.5 mililitros hora a lo largo del día. ¿Cuál es la función de este líquido? Pues lubricar y facilitar el desplazamiento de la pleura visceral y la pleura parietal. Hablando de anatomía todavía, los capilares de la pleura visceral drenan en las venas pulmonares, mientras que los capilares de la pleura parietal drenan directamente en la vena cava. Y la circulación linfática absorbe líquido y células desde el espacio pleural. Cualquier condición que nos afecte la producción o la absorción de este líquido, pues nos va a condicionar un derrame pleural. Hablando de la consistencia de este líquido, aproximadamente tiene 1500 células por microlitro. Se dan cuenta aquí y les pongo que en su mayoría está compuesta por monocitos, células mesoteliales y en menor número por linfocitos y neutrófilos. No debe haber glóbulos rojos en condiciones normales. Este líquido es de pH alcalino, tiene aproximadamente 25% más de bicarbonato que el plasma y cloro y sodio ligeramente más bajos que el plasma. La glucosa y el potasio son similares al sérico. Vamos a ver más importante que la cantidad de glucosa que hay en este líquido al estar aumentado, pues nos habla de patología y nos puede orientar a ciertas etiologías. La LDH es inferior a la mitad del sérico. Esto va a ser pues bastante importante para caracterizar nuestro derrame pleural hablando de diagnóstico. Muy bien, ya entrando a la patología, ¿qué es el derrame pleural? Pues es la acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural debido a una producción excesiva de este o una incapacidad para la absorción del líquido pleural.
Tenemos varios mecanismos de producción del derrame pleural. Uno de ellos es un aumento en la presión hidrostática. Este es característico en falla cardíaca, pericarditis, tamponade o una sobrecarga de volumen. Ya vimos en la primera diapositiva que les mostré cuáles son las presiones hidrostáticas normales. Otro mecanismo es una disminución en la presión oncótica. Esto se da principalmente por hipoalbuminemia. ¿Sale? Un ejemplo de ello son el síndrome nefrótico, la desnutrición, enfermedades del hígado. Otro de los mecanismos que tenemos es un aumento de la presión negativa en el espacio pleural. Esto lo vamos a ver en pacientes que tienen atelectasia o neumotórax, ¿sale? En los que hay aumento de esta presión y se produce pues una producción excesiva de líquido. Otra de ellas es un aumento en la permeabilidad capilar, como lo vemos en neumonía, tuberculosis y en tromboembolia pulmonar. También podemos encontrar líquido de cavidad peritoneal en ciertas patologías o una alteración en el drenaje linfático que evite la absorción de este líquido. Usualmente es de origen tumoral o lo vemos también en enfermedades como la sarcoidosis. Entonces, de aquí partimos para ver cuál es la producción. Más adelante vamos a ver cómo identificar cuál es la causa de y pues llevar nuestro abordaje diagnóstico. Es importante, como vamos a ver más adelante, de hecho esta tabla la saqué precisamente de la guía de práctica clínica. Vamos a dividir nuestro derrame pleural principalmente en trasudado y exudado. Ahorita vamos a ver las características de cada uno y cómo los podemos diferenciar. Entre ellos, los frecuentes, que creo que son los importantes para cuestiones de su examen nacional. El trasudado es falla del ventrículo derecho, cirrosis hepática, hipoalbuminemia o diálisis peritoneal. Menos frecuentes lo podemos encontrar en hipotiroidismo, síndrome nefrótico, una estenosis mitral o una tromboembolia pulmonar. Yo creo que aquí con que se aprendan los frecuentes es más que suficiente para cuestión de exámenes. En cambio, en el exudado, las más frecuentes son, pues en primer lugar, el derrame paraneumónico, tuberculosis y enfermedades malignas, ¿sale? Cáncer en este caso. Menos frecuentes tenemos infarto pulmonar, artritis reumatoide, algunas enfermedades autoinmunes, pancreatitis o un derrame benigno post-asbesto. Causas más raras, si se dan cuenta, pues fueron algunas drogas, síndrome de uñas amarillas, infecciones fúngicas. Y en cuanto a trasudado, pericarditis, urinotórax, que es literalmente la presencia de urea en el espacio pleural, obstrucción de vena cava superior, hiperestimulación ovárica o el síndrome de Meigs. Esta tablita, como les digo, la encuentran en la guía de práctica clínica para que ustedes sepan cuáles son las más frecuentes. Hablando un poquito de epidemiología, se estiman 1.500.000 casos nuevos de pacientes con derrame pleural. Es una patología pues bastante común. En el INER es de las causas más frecuentes de consulta en el servicio de urgencias, debido a que pues derrames pleurales con mucha cantidad de líquido pues suelen causar disnea bastante molesta para los pacientes, incluso como ya vimos, dolor pleural por la inervación que tiene la pleura parietal. Si se dan cuenta, la causa más común que marca aquí es la insuficiencia cardíaca, infecciones bacterianas del espacio pleural, neoplásicos, tromboembolia pulmonar y en menor grado etiología viral. ¿Cuándo vamos a sospechar que un paciente está cursando con un derrame pleural? Pues la disnea es el síntoma más característico y más frecuente. Esta se da cuando el derrame pleural es mayor a 1/3 del hemitórax y aumenta al decúbito contralateral del derrame, cuando el paciente se acuesta pues del lado donde está el derrame, ¿no? También tenemos dolor pleurítico por afectación de la pleura parietal, como ya les comentaba, y tos no productiva por irritación pleural. En un 25% de los pacientes, pues va a ser un derrame asintomático y simplemente va a ser un hallazgo en la radiografía de tórax. ¿Cuándo pasa esto? Pues cuando ya vimos es menor de 1/3 del hemitórax. Y igual que en las clases previas, les pongo aquí, para cuestiones del examen, pues lo que dice su guía de práctica clínica.
que básicamente es lo único que les puse aquí: tos seca, dolor de tipo pleurítico y disnea. Y si hay presencia de fiebre, pues es un dato clínico que obviamente les va a orientar hacia patología infecciosa. Empezando por el diagnóstico, pues primero hay que hacer un interrogatorio bastante completo, ¿no? Hay que preguntar al paciente sobre enfermedades previas o actuales, tales como cardiopatías, pensando en que sea de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la que nos esté causando este derrame pleural, cuadros respiratorios infecciosos recientes, pacientes con neumonía, algunos suelen desarrollar derrame pleural, neoplasias, traumatismos, enfermedades hepáticas o renales, también contacto con pacientes con tuberculosis, que ya vimos que es una de las causas principales, precisamente aquí en México, antecedentes laborales y exposicionales, y el uso de algunos fármacos. Aquí les pongo algunos de ellos, como el metrotexate, la amiodarona, fenitoína, nitrofurantoína y ciclofosfamida. Entonces, desde la anamnesis, ustedes se pueden dar una idea de por dónde va el diagnóstico, ¿sale? Para que lleven a cabo su abordaje. Eh, Aquí les pone su guía de práctica clínica, que datos clínicos como fiebre, pérdida de peso o hemoptisis pueden orientar en un diagnóstico específico. En este caso, pues, característico de tuberculosis o de patología maligna. Y pues les hace énfasis en que pregunten en su historia clínica sobre enfermedades sistémicas, que ya las vimos en esta diapositiva previa. Y aquí les ponen como pistas, ¿sale? Datos clínicos que nos orientan a ciertas etiologías. Por darles un ejemplo de los más importantes, ascitis, por ejemplo, también la presencia de líquido en cavidad peritoneal, pues cirrosis hepática, distensión de venas del cuello, pues hay que pensar en falla cardíaca o pericarditis, disnea al ejercicio, los orienta hacia insuficiencia cardíaca. En el caso de fiebre, pues hay que pensar en todas estas patologías infecciosas, hemoptisis, como ya les comenté, en alguna enfermedad maligna, embolismo pulmonar o tuberculosis. Hepatoesplenomegalia, linfadenopatía nos orientan hacia malignidad, ortopnea, edema periférico, S3 o galope, pues nos hacen sospechar de patología cardíaca. Pérdida de peso, malignidad o tuberculosis. Entonces, este cuadro se me hizo bastante bien, también está en su guía de práctica clínica y pues el caso clínico va a traer alguno de estos datos. Entonces, es necesario que entiendan qué dato clínico te orienta hacia cierta etiología. Desde ahí ya van a tener una pista pues bastante importante para que sepan cuál va a ser el diagnóstico o la etiología de ese derrame pleural. ¿Qué vamos a encontrar en la exploración física? Pues vamos a encontrar un síndrome de derrame pleural. Por la presencia de agua entre ambas pleuras, pues van a encontrar que la transmisión de las vibraciones vocales está disminuida o abolida. Hay amplexión y amplexación disminuidas de ese lado afectado, obviamente porque el pulmón, no hay una buena expansión de ese pulmón. Los ríos respiratorios van a estar disminuidos o abolidos y va a estar mate a la percusión por la presencia de ese líquido. Entonces, otro dato importante, ¿no? Les ponen la exploración física del paciente. Desde aquí ustedes ya tienen que estar pensando en el diagnóstico de derrame pleural. Y mismo caso, ¿no? Les pone aquí su guía de práctica clínica, disminución de los movimientos respiratorios. Esto no se lo aprendan de memoria, más bien hagan como, háganse una idea lógica de que si hay agua en ese pulmón, pues van a encontrar estos hallazgos, ¿no? Disminución de vibraciones vocales, matidez, disminución o ausencia de los ríos respiratorios, como les puse previamente. Obviamente, van a buscar datos a la exploración física que los oriente hacia la etiología, como ya lo vimos previamente, ¿no? La presencia de S3, de edema, de distensión de las venas yugulares y demás. Bueno, ya una vez que sospechamos con nuestro paciente, que hicimos un interrogatorio, que lo exploramos y pensamos que tiene un derrame pleural, nos integra para síndrome pleural en la exploración física, nuestro estudio inicial siempre debe ser una radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax, en una
PA o AP nos detecta cantidades de arriba de 200 mililitros. Otras bibliografías dicen de 150 a 200. En el caso de derrames pleurales más pequeños, pues nos sirve de mucho una lateral, que pueden ver hasta derrames de 50 mililitros. Unilaterales en el 85% de los casos y masivos de un 40 a un 60% de los casos. En esta radiografía que les pongo aquí, por ejemplo, pues es un derrame pleural derecho, ¿no? Está bastante evidente. Ahorita vamos a ver cuáles son las características que encuentran en esta radiografía de tórax. Entonces, ¿qué les pone su guía de práctica clínica? Como ya les digo, radiografía PA, lateral, ultrasonido torácico, que más adelante vamos a hablar de él, que ahorita se ha convertido pues en una herramienta bastante práctica y que se puede hacer a un lado de la cama del paciente. Hay veces que, pues como vemos ahorita, saturación de servicios por cuestión de COVID, tenemos nuestro ultrasonido y no hay necesidad de estar esperando la radiografía. Sin embargo, para cuestiones de examen, estudio inicial, radiografía de tórax. La tomografía computada de tórax también tiene sus indicaciones. Vamos a ver más adelante cuáles de ellas son las indicaciones precisas para pedir esta tomografía y qué datos nos puede aportar más allá de la radiografía de tórax. Su guía de práctica clínica, apréndanse eso, 200 mililitros en la proyección póstero anterior y 50 a 75 en la lateral. ¿Cuáles son los signos o los datos más bien que vamos a ver en la radiografía cuando vayamos a diagnosticar un derrame pleural? Vamos a ver un borramiento de los senos costodiafragmáticos, ¿sale? Por la posición, pues obviamente el líquido se va a las partes inferiores. Si se dan cuenta del lado derecho, se ven ambos senos costodiafragmáticos. Y de este lado que tenemos el derrame pleural, pues se borran ambos, ¿sale? Por la presencia de líquido. Se ve el signo del meñisco, que más adelante van a ver una radiografía más característica. Desplazamiento del mediastino o corazón, tráquea si es masivo, pues obviamente cuando está toda la cavidad llena de líquido, pues va a aventar a las estructuras tanto mediastinales como la tráquea hacia el otro lado. Y pues hay un aumento de los espacios intercostales también por la presencia de este líquido. Aquí vemos, por ejemplo, un derrame pleural masivo. Si se dan cuenta, pues hay una radiopacidad homogénea que abarca aproximadamente un 75% del hemitórax izquierdo. Y como ven la tráquea, su columna de aire, que es la tráquea, está rechazada hacia el otro lado. Entonces es un dato muy, muy característico de un derrame pleural masivo. Incluso la silueta cardíaca se ve también más hacia la derecha, ¿vale? Por toda la presencia de este líquido. Aquí tenemos otra radiografía de tórax con un derrame pleural derecho. Es menos el derrame pleural. Recuerden, desde aquí nos podemos dar cuenta que el paciente tiene más de 200 mililitros, ¿no? de líquido, solamente por el hecho de que se ve en una radiografía PA de tórax. Y si se dan cuenta aquí, esta pequeña curva convexa que hace aquí el líquido, eso es el que llamamos signo del meñisco y es muy, muy característico de derrames pleurales. Otra cosa muy importante y un tip es que, por ejemplo, cuando hay un paciente con atelectasia, o sea, una obstrucción de un bronquio que causa el colapso de un pulmón, la diferencia de estos dos, para saber diferenciarlo, es que en una atelectasia, la columna de aire, la tráquea, va a ser jalada por esta atelectasia de forma contraria que el derrame, ¿no? Acuérdense que el derrame avienta hacia el otro lado el mediastino, la atelectasia jala hacia el lado ipsilateral del derrame. ¿Qué tenemos respecto a tomografía de tórax? Pues esta se recomienda con contraste. ¿Para qué? Pues para ver las características de la pleura, ¿sale? Si tomamos una tomografía, perdón, sin contraste, pues es más complicado ver estas características de la pleura. Es común que se encuentre un derrame pleural sin ningún otro hallazgo en más del 50% de los casos. ¿Y para qué nos sirve TAC de tórax? Para sospechar de neoplasia. ¿Cuáles son las características de estos TAC de tórax que los van a orientar hacia neoplasia? Nodulaciones pleurales,
engrosamiento de la pleura parietal mayor a 1 centímetro y metástasis hepáticas coexistiendo con el derrame pleural. Entonces, si nuestra tomografía tiene alguno de estos datos, lo primero que deben de sospechar es neoplasia antes que cualquier otra etiología. ¿Qué otra cosa nos ayuda el ataque de tórax? Que no nos ayuda la radiografía de tórax, pues nos permite evaluar la cavidad pleural, mediastino y parénquima al mismo tiempo. Podemos evaluar la presencia de adenopatías mediastinales, que muchas veces nos habla o de patología infecciosa o nos puede hablar de patología maligna, ¿sale? Y también nos permite diferenciar entre un absceso pulmonar periférico contra un empiema al considerar el grosor de estas paredes y el ángulo que forman en relación a la pared torácica. Vamos a ver que cuando se trata de un absceso, este ángulo que hace con la pared torácica es agudo y es obtuso en los empiemas. ¿Qué les dice su guía de práctica clínica? Pues que si va a ser la TAC, de preferencia que sea con contraste. La TAC pues es particularmente útil para el diagnóstico de empiema cuando la pleura realza intensamente alrededor del líquido. Nos ayuda a distinguir de empiemas de abscesos pulmonares y, como ya les puse también previamente, y muy importante porque se los menciona su guía de práctica, engrosamiento pleural nodular, engrosamiento pleural mediastinal o una pleura parietal mayor a 10 milímetros nos apoyan que se trate de etiología maligna. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver una tomografía de tórax con un derrame pleural izquierdo. Aquí está muy evidente, ¿no? La tomografía, pues la verdad, esta es una tomografía contrastada, si se dan cuenta. Podemos ver en corazón cómo hay presencia de contraste y también, si se alcanzan a ver, se ve marcada la pleura, ¿sale? En este caso, pues sería medir la pleura para buscar las características de malignidad si existieran. Recuerden, mayor a 10 milímetros. Aquí tenemos, esta es ventana para mediastino, aquí tenemos ventana para pulmón, ¿sale? En este caso, aparte del derrame pleural izquierdo, en pulmón derecho, pues tenemos la presencia de vidrio deslustrado con algo de engrosamiento septal. Aquí tenemos la presencia de un hidroneumotórax. ¿Qué es el hidroneumotórax? Pues es la coexistencia de patología pleural que contiene líquido, así como aire, ¿sale? Aquí en la letra A marca la presencia de aire y en la letra B pues podemos ver este nivel hidroaéreo que hace aquí nuestro derrame pleural. Otra tomografía con derrame pleural izquierdo. En este caso pues es muy evidente que se puede tratar de patología infecciosa. Vemos aquí del lado derecho cómo hay presencia de broncograma aéreo. ¿Sale? Esto es una consolidación, entonces muy seguramente este paciente esté cursando con un derrame paraneumónico. Ya pasando al ultrasonido pulmonar, pues es un método de intervencionismo seguro. No vamos a radiar a nuestro paciente, como les digo, lo tenemos pues al lado de la cama del paciente y tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99.7%. A diferencia de la radiografía de tórax, pues este puede detectar hasta una cantidad tan pequeña como 5 mililitros de líquido. ¿Qué ventajas tiene? Que es rápido, reproducible y de bajo costo. Y tiene una especificidad para derrame pleural maligno mayor al 95%. Entonces, pues es una herramienta que en los últimos años pues ha tenido bastante uso. En el INER, por ejemplo, a cualquier paciente que sospeches de derrame pleural, en lo que vienen a tomarte la radiografía, tú ya le estás haciendo un ultrasonido y puedes tener bastantes datos, ¿sale? Aquí en este ultrasonido pues también podemos ver la presencia de nodulaciones, podemos ver si hay loculaciones, que es la presencia de varios espacios conteniendo líquido, ¿sale? Dividido por septos. Ahorita les voy a poner un ejemplo de qué me refiero con esto. Entonces, su guía de práctica clínica lo menciona que ayuda a identificar derrames pleurales pequeños, como ya vimos, de 5 mililitros,
identifican la locación apropiada para efectuar la toracocentesis, ¿sale? Entonces, pues es bastante seguro porque no lo haces a ciegas, solamente con la exploración física. Tú ves exactamente dónde está el líquido y es exactamente dónde vas a picar. También nos ayuda a tomar biopsias pleurales, colocación de sonda y pues nos ayuda a evitar los riesgos que conllevan estos procedimientos. Y también pues el ultrasonido detecta el líquido pleural septado con mayor sensibilidad que la tomografía computada. Esto también puede ser una pregunta de NARM. ¿Qué vamos a ver en este ultrasonido? Pues hay presencia de una imagen anecoica, o sea, se ve completamente negro entre la pleura parietal y la pleura visceral. Como ven aquí en la imagen B, toda esta imagen anecoica pues es la presencia de líquido en el espacio pleural. También en el modo M podemos ver el signo del sinusoide, que es este que les pongo en la letra A. Se ven variaciones del espacio interpleural con el ciclo respiratorio del paciente, o sea, con su inspiración y expiración. Y también podemos ver atelectasias compresivas, ¿sale? ¿Qué son las atelectasias? Como yo les digo, pues es la obstrucción, es un pedazo es una parte de pulmón que no está ventilado. Y se manifiesta como el signo de la medusa. Ahorita vamos a ver cuál es el signo de la medusa. Eh, Hablando de ultrasonido, el derrame pleural se divide en simple cuando es totalmente anecoico, o sea, se ve completamente negro. En complejo no tabicado se ve material ecogénico eh, dentro de un derrame anecoico. ¿Qué significa este material ecogénico? Se ve puntiforme, ¿sale? Se ven estos puntitos blancos que, por ejemplo, vemos aquí en la parte de abajo. El complejo tabicado, pues, tiene formación de tabiques, como lo dice su nombre, y el ecogénico difuso, hay presencia de necrosis, proteínas, fibrinas y sangre. Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, si se dan cuenta, esta imagen es totalmente anecoico, es un derrame simple. Y en la letra A, este es el signo de la medusa, ¿sale? Este también pues nos habla, como ya les dije antes, de la presencia de una atelectasia. Aquí les pongo otro ejemplo de un derrame pleural simple. Aquí hay una parte de pulmón sana, este es el diafragma y este es el vaso. Entonces, cuando vamos a rastrear un paciente con ultrasonido, usualmente para buscar el derrame y los derrames pequeños, usualmente están en las partes pues, más bajas, ¿no? Y buscamos el diafragma y aquí es donde se ve la presencia del líquido, esa imagen anecoica. En este caso de aquí, les pongo un derrame pleural tabicado. Estos son los tabiques a los que se refiere lo que les comenté previamente, el derrame de complejo tabicado. Entonces, cuando les hablen de un derrame tabicado, lo más específico y sensible para ver es el ultrasonido. Entonces, les pueden jugar ahí en el ENARM de si harían un ataque. Vi por ahí alguna pregunta de si le eran TAC o le eran ultrasonido, pues en este caso es más específico el ultrasonido. Nos ayuda también para ver, hay veces que tenemos varias loculaciones, como vemos aquí, hay 1, 2, 3, 4, nos ayuda a ver a cuál de ellas podemos entrar para tomar esa muestra de líquido. Este también es un derrame complejo, como vemos aquí también la presencia de tabiques y sus diferentes loculaciones. Una vez hecho el diagnóstico, ya tomada la radiografía, tomografía si es que necesitaron, ahorita vemos cuáles son las indicaciones, o ultrasonido, pues hay que ver las características de este líquido. ¿Cuándo vamos a hacer toracocentesis? Y ahorita vamos a ver la técnica, pues es simplemente entrar con una aguja, tomar el líquido y mandarlo a estudiar. ¿Cuándo vamos a tomar esta toracocentesis? Cuando se sospeche de exudado, y ahorita les pongo otra vez cuáles son las causas. Es bien importante que se aprendan cuáles son las causas de exudado y trasudado. Cuando es unilateral, cuando hay también coexistencia de patología pulmonar y este derrame es mayor a 10 milímetros. ¿Cuál es el motivo de hacer esa toracocentesis? Pues diagnóstica, que nos alcanza con 50 mililitros que saquemos aproximadamente. Lo vamos a enviar a citoquímico, a Bacter, vamos a estudiarle el pH y vamos a mandarlo a citológico para ver cuáles son
las células pues que predominan, ¿no? Porque este nos va a llevar a la etiología. El otro motivo de hacer una toracocentesis pues es terapéutica en pacientes que presentan disnea. Esta pues nos ayuda con el alivio de los síntomas, cuando hay un compromiso hemodinámico o para drenar paraneumónicos complicados. Ahorita vamos a ver cuáles son las características de estos paraneumónicos complicados. Cuando no vamos a aplicar un derrame pleural, y es muy importante, a nosotros nos dicen, es más importante que sepan cuándo no lo van a aplicar, ¿sale? Cuando es bilateral, usualmente cuando es bilateral, pues están sospechando de que sea de etiología cardíaca, una insuficiencia cardíaca. Cuando tengamos una presencia de un trasudado o que este sea menor a 10 milímetros. Entonces, aquí lo mismo que les mencioné, cuando lo vamos a aplicar unilateral, sospecha de exudado, derrame pleural mayor a 10 milímetros o datos de sepsis de origen pulmonar. ¿Sale? Que ustedes estén sospechando que sea un derrame pleural paraneumónico. Entonces, recordándole cuándo van a sospechar, porque les dice aquí, sospecha de exudado. Ustedes con su con su interrogatorio, pues tienen que tener una sospecha clínica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de exudado? Recordando, tuberculosis, malignidades y derrame paraneumónico, las principales y las más frecuentes. Entonces, aquí vemos el ejemplo de lo que es una toracocentesis. Vemos ahí un derrame pleural izquierdo. Se le pide al paciente que se siente. Le ponemos usualmente una almohada para que esté cómodo, que se incline hacia adelante. Y vamos a entrar con nuestra jeringa para pues, sacar este líquido y estudiarlo. Ahorita las recomendaciones para hacer una toracocentesis es que estas sean guiadas por ultrasonido. ¿Por qué? Por lo que ya les comentaba, ¿no? Obviamente también hay parénquima pulmonar sano ahí, entonces corremos el riesgo pues de que piquemos el pulmón y que aparte del derrame pleural pues le causemos un neumotórax al paciente. Pues es lo menos que buscamos, ¿no? Entonces siempre que sea posible hay que guiarlo con ultrasonido. Si no tenemos ultrasonido, pues nuestra exploración física nos va a ayudar a ver a qué nivel está este derrame pleural. Asimismo, nuestra radiografía nos va a dar una idea de dónde es donde podemos picar para obtener la presencia de este líquido. Y como ya les comenté previamente y como marca su guía de práctica clínica, pues nunca hay que picar un derrame pleural menor a 10 mililitros. ¿Cuál es la técnica? Pues vamos a tomar 50 mililitros, como les mencioné. Vamos a tomar una jeringa, en parte de la muestra la vamos a tomar una jeringa heparinizada para mandar la gasometría. La gasometría pues nos aporta datos importantes como son el pH, la glucosa, que vamos a ver para qué nos sirve saber el pH y la glucosa más adelante. También vamos a enviar a bacteriología, a citoquímico y tinción de Gram y 20 a 40 mililitros a citológico. ¿Sale? Todas estos envíos a estudio nos van a ayudar cada uno, vamos a ver exactamente en qué, para nuestro diagnóstico de la etiología. Y les menciono su guía de práctica clínica que si sospecha de infección, y esto sí lo hacemos, se toma en frascos de hemocultivo. Esto aumenta pues la precisión diagnóstica, particularmente en el caso de bacterias anaerobias. Desde que ustedes pican ese derrame pleural, o sea, desde que ustedes hacen la toracocentesis, ya se pueden ir dando una idea, ¿sale? De cuál va a ser nuestro diagnóstico, si va a ser un trasudado o un exudado. El trasudado usualmente es un color amarillento claro, mientras que en los exudados es un color amarillo fuerte o más oscuro. ¿Qué otras características desde que ustedes pican y ven el color del líquido, la consistencia, los pueden orientar hacia diagnósticos? Pues cuando el líquido es hemático, puede ser un traumatismo, que eso pues es fácil de diagnosticar, ¿no? Ustedes en su historia clínica le van a preguntar al paciente si tuvo algún traumatismo previo, un paciente que tuvo un choque, un paciente que tuvo una caída. También cuando vemos líquido hemático, pues hay que sospechar en neoplasias o en una tromboembolia pulmonar. Entonces, el líquido hemático es el que les pongo aquí en la parte A. Entonces, desde que ustedes ven eso, ya tienen que estar sospechando en esto. Otra característica es un líquido lechoso, uniforme, como es el que vemos en la imagen B.
En este caso es un kilotórax, ¿sale? Este paciente, por ejemplo, que vemos aquí, tenía un carcinoma bronquial que había obstruido el conducto torácico. Entonces, desde ahí, pensar en kilotórax. Obviamente, sin antecedentes de trauma o cirugía, orienta a la presencia de un linfoma. En el caso del C, vemos un líquido amarillento, hay que pensar en que es por infección. Otra cosa que los orienta, pues, es el olor de este líquido. Cuando tú picas un empiema, desde que te da el olor, tú ya estás sospechando en que sea un empiema por gérmenes anaerobios. De verdad, pues, que es un olor pútrido y, como dice ahí, bastante intenso. Bueno, ya que tomamos nuestros 50 mililitros de líquido, ¿qué vamos a hacer con ellos? Como les dije, lo vamos a mandar primero que nada al laboratorio químico, ¿sale? ¿Qué va a hacer el laboratorio químico con este líquido? Le va a hacer una bioquímica, ¿sale? Como la bioquímica que ustedes sacan en sangre. ¿Qué nos va a interesar de esta bioquímica? Los niveles de LDH, las proteínas, la glucosa, colesterol, triglicéridos y amilasa. Cada uno de estos pues nos va a orientar a una patología diferente. Vamos a ver más adelante cuáles son las características de cada una. El pH también es importante para ver si se trata de un derrame complicado o no complicado. Adenosín desaminasa, que este nos ayuda para diferenciar, por ejemplo, en pacientes con un derrame linfocítico, para diferenciar si se trata de tuberculosis o de etiología maligna. Ahorita vamos a ver los niveles normales y también pues lo menciona su guía de práctica clínica. Factor reumatoide, que nos puede orientar a patología reumatológica, ProBNP, que nos puede orientar también a falla cardíaca, así como el recuento celular y el hematócrito. Ya que lo mandamos la muestra al laboratorio químico, nuestra otra parte de la muestra la vamos a mandar a bacteriología. ¿Con qué intención? Pues ver la tinción Gram y cultivarlo para aerobios y anaerobios. También nuestra otra parte de la muestra lo vamos a mandar a anatomía patológica. Esto para que el patólogo pues nos hable acerca de la citología y en el caso de biopsia pleural, pues también nos puede dar datos el patólogo si nos orienta a etiología infecciosa o maligna. Ya que tenemos nuestro citoquímico que enviamos al laboratorio clínico, vamos a usar los criterios de Light, ¿sale? Estos criterios de Light, pues, datan de bastante tiempo atrás, son muy importantes y son, como vemos, muy sensibles. Tienen una sensibilidad del 98% y una especificidad del 77%. ¿Esto para qué nos ayuda? Para decirnos si es un trasudado o es un exudado. Entonces, en nuestro citoquímico nos van a dar el nivel de LDH pleural. Al mismo tiempo, pues vamos a tomar una muestra sérica y vamos a hacer un cociente, ¿sale? Vamos a dividir la LDH pleural entre el suero. Si esta nos da menor a 0.6, estamos hablando de un trasudado. Si esta nos da mayor a 0.6, estamos hablando de un exudado. Se lo tienen que aprender sí o sí, seguramente se los van a poner en el contexto de derrame pleural. ¿Qué otra cosa nos interesa? Pues las proteínas que hay en la pleura y las proteínas que hay en suero. Si son menor a 0.5 nos hablan de un trasudado, si son mayor a 0.5 nos hablan pues de que es etiología inflamatoria. Otra cosa que vamos a hacer con la LDH es ver si esta es mayor a 2/3 del límite superior normal de la HL plasmática, que ese valor pues nos lo va a dar nuestro laboratorio, ¿sale? Puede variar entre los hospitales. Si es mayor del límite superior, aquí hay un error. Aquí en esta tablita que les ponen la GPC, en los dos le ponen mayor a 2/3, ¿sale? En el caso de trasudado es menor a 2/3 y en el caso de exudado mayor a 2/3. Vamos a ver el colesterol también y el gradiente sérico pleural de albúmina. ¿Cuándo es cuando más nos va a interesar este gradiente sérico pleural de albúmina? Cuando nuestro paciente haya tenido uso de diuréticos. Tal es muy importante que sepan que el uso previo de diuréticos, principalmente furosemide, nos puede dar un falso exudado. Entonces, también viene en su GPC. Sí, apréndanse los valores para que sepan identificar uno a otro. Desde aquí, pues ya les están dando la mitad del diagnóstico.
Y, pues, ¿qué dice su GPC? Se recomienda utilizar los criterios de Light para diferenciar entre exudado o trasudado. Los manda al cuadro 4. Este es el cuadro 4 que les pone su guía de práctica clínica. ¿Qué otra cosa nos interesa? Los niveles de adenosina-aminasa. ¿Por qué? Porque este es útil como complemento en el diagnóstico de tuberculosis pleural en derrames del predominio linfocítico. Entonces, cuando ustedes tengan predominio linfocítico, ahorita vamos a ver a qué se refiere con ese predominio linfocítico. Ustedes deben sospechar en dos cosas, o tuberculosis o en patología maligna, principalmente en esas dos. Sus niveles de corte son de 40 unidades litro y cuando este está aumentado, pues apoya el diagnóstico de una tuberculosis pleural con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 90%. Como vemos, pues es bastante sensible y específico. Entonces, como tip importante para examen, predominio linfocítico con ADA elevado, tuberculosis. Es lo primero en lo que tienen que pensar. Y suele tener falsos negativos en las fases iniciales de la enfermedad y falsos positivos en el derrame pleural, en la artritis reumatoide, lupus, derrame paraneumónico, empiema y en el linfoma. Esto pues no le hagan mucho caso. Me interesa que se queden con linfocítico ADA alto igual a tuberculosis. Linfocítico ADA bajo, pues pensar en patología maligna. En su citoquímico, ¿qué los va a apoyar a un diagnóstico? Cuando el hematócrito es mayor a 50%, es definición de hemotórax, ¿sale? Una glucosa menor a 3.4 se los pone en milimoles. En este caso, yo creo que el examen se los va a poner en miligramos sobre decilitro, que usamos el corte de 60. Este se encuentra en derrame paraneumónico, empiema, artritis reumatoide, tuberculosis, un derrame pleural maligno o una ruptura esofágica. Como se dieron cuenta, también vamos a pedir triglicéridos. ¿Para qué vamos a pedir esos triglicéridos? Si es mayor a 110, nos confirma la presencia de quilotórax. Entonces, como vimos en la primera diapositiva del diagnóstico por taracocentesis, si ustedes ven un líquido blanco, lechoso, y aparte les dicen que tiene más de 110 triglicéridos, pues ya, no hay más. Es confirmatorio de quilotórax. La presencia de amilasa, pues enfermedad pancreática, ruptura esofágica, un embarazo ectópico roto. Las más comunes, si les ponen amilasa en el líquido pleural, piensen en pancreática o ruptura esofágica. También tenemos la oportunidad de ver los valores de ProBNP en este líquido, pues si está mayor a 1500, confirma origen cardíaco. Entonces, siempre que vean ProBNP elevado, piensan en origen cardíaco, no hay más. Y como les decía, aquí su guía de práctica clínica les pone un valor de corte de 35, ¿sale? Entonces, apréndase ese valor de 35. Yo en la previa les puse 40. Aquí en México, pues, porque somos un lugar con alta prevalencia de tuberculosis, toman un punto de corte más bajo. Entonces, ADA elevado, TB pulmonar. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver? El predominio. Ya les hablaba en la previa de predominio linfocítico, ¿sale? Cuando se habla de predominio, cuando linfocítico en este caso, cuando es mayor al 50% de las células, o neutrofílico cuando es mayor al 50% de las células. En el caso de eosinofílico, el corte es más bajo, toman un valor de 10%. ¿En qué nos va a ayudar saber si hay más linfocitos, más neutrófilos o más eosinófilos? Pues también orientarnos en el diagnóstico. En el caso del linfocítico, como ya les dije previamente, se puede encontrar en tuberculosis, falla cardíaca o derrame pleural maligno. Entonces, linfocítico, su siguiente paso, ver el ADA. En el caso de neutrofílico, pues en un derrame paraneumónico, ¿sale? En un derrame en el contexto de una neumonía. Embolismo pulmonar, una tuberculosis aguda y derrame pleural benigno por asbesto. En el caso de eosinofílico, que es la verdad más raro, lo pueden encontrar en derrames, sobre todo pleurales inducidos por fármaco, abestosis o síndrome de Church-Strauss. Incluso en linfoma, infarto pulmonar o enfermedad parasitaria. Entonces, para cuestiones de examen, con que se queden que linfocítico TB y derrame pleural maligno, neutrofílico, un derrame paraneumónico o embolismo pulmonar. ¿Cómo vamos a ver el pH? Pues en un gasómetro, ¿no? Para eso necesitamos esta jeringa heparinizada.
es procesada en este analizador de gases. Nunca se debe procesar una muestra con pus, ya que daña el equipo. Ya nos pasó alguna vez, recién íbamos entrando, uno pues no tiene estas consideraciones y echas a perder el equipo. Entonces, ¿para qué nos sirve el pH? En el contexto infeccioso, un pH menor a 7.2, pues nos implica la colocación de una sonda endopleural, porque un pH menor a 7.2 es igual a un derrame paraneumónico complicado. Este lleva sonda endopleural sí o sí, hay que drenar ese derrame. Y en el contexto neoplásico, enfermedad maligna, nos habla de pronóstico, ¿sale? Un pH menor a 7.3, pues nos habla de que es un paciente con menor sobrevida, tiene mayor compromiso tumoral y menor tasa de éxito a la pleurodesis. La pleurodesis, como vamos a ver más adelante, pues es colocar una sustancia, la más común que usamos aquí, pues es el uso de talco o de yodo, para que estas dos pleuras, tanto la visceral como la parietal, se inflamen, se presenten cicatrización, se junten y pues ya no haya la de líquido en esta cavidad. ¿Qué les dice su idea de práctica clínica? pH menor a 7.3, derrames pleurales malignos, infecciones, TB y ruptura esofágica. Y como dato aislado, pues no puede diferenciar entre estas causas. Cuando les hablen de un pH elevado, alcalino, o sea, mayor a 7.6, piensen en Proteus y lo marca a su guía de manera muy puntual. ¿Qué vamos a ver en bacteriología? Pues la atención de Gram y el cultivo. Es muy importante que sepan que en el 40% de los casos no se aíslan gérmenes y es muy frecuente encontrar una infección polimicrobiana, o sea, la presencia de anaerobios y Gram negativos juntos es bastante frecuente. Como vemos aquí, y les comento, 40% nos aíslan gérmenes. ¿Qué podemos para tener un mayor rendimiento de estos cultivos? Ponerlos en frascos de hemocultivos. ¿Por qué? Porque aumenta un 21% del rendimiento y solo necesitamos de 2 a 5 mililitros en estos frascos de hemocultivo. Y hablando de TB, la baciloscopía y el cultivo son de bajo rendimiento. Y la baciloscopía positiva, pues está en menos del 5% de los casos. Entonces, si están pensando en derrame pleural de etiología tuberculosa, pues ni siquiera te lo aceptan. Es más, acá en el INER, el personal de bacteriología te dice, oye, pues ya sabes que tu beca tiene un 95% de posibilidades de no ver ese bacilo, entonces ni siquiera vale la pena. La citología, pues confirma malignidad en un 60% de los casos, hablando de adenocarcinoma. Necesitamos al menos 10 mililitros de líquido pleural para que el patólogo lo pueda analizar. Y con una primera citología negativa, se recomienda ir directamente a la biopsia pleural si se sospecha de malignidad. ¿Qué les dice su guía de práctica clínica de la citología y biopsia? Pues que aumenta el rendimiento diagnóstico para un derrame pleural maligno. Por eso siempre que tomemos muestra, pues hay que enviar esos 5 a 10 mililitros a patología. El rendimiento incrementa el 85% si se realiza punción biopsia guiada por TAC. ¿Por qué guiada por TAC? Porque pues si lo estamos haciendo en tiempo real con una tomografía, podemos ver exactamente dónde está pues nuestra lesión o el engrosamiento o la nodulación de la pleura. Se recomienda toma de biopsia guiada por TAC cuando se sospecha de derrame pleural maligno y se observa líquido pleural pH y glucosa bajos. Lo de ADA, que ya lo comentamos en múltiples ocasiones, que nos ayuda al diagnóstico de TB pleural. ¿Cuáles son las contraindicaciones de hacer una toracocentesis? O sea, ¿qué pacientes, aunque esté indicado que sospechemos de exudado, que tenga más de 10 mililitros, no lo vamos a aplicar? Son pocas realmente, ¿sale? Son alteraciones severas de la coagulación o una trombocitopenia menor a 50,000. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos presentar con esta toracocentesis? Una reacción vagal de un 10 a 14% de los casos. Nos ha pasado neumotórax del 3 al 8%, que esto disminuye bastante si ustedes lo hacen guiado con un ultrasonido
o el edema pulmonar por reexpansión. ¿Cómo evitamos este edema pulmonar por reexpansión? Cuando nuestro paciente empiece a toser o presente disconfort, terminamos la pleuracentesis independientemente del volumen que hayamos sacado, ¿sale? Entonces, pues a nuestro paciente siempre le estamos preguntando cómo se siente, alguna molestia o demás. O si nosotros escuchamos que empieza a toser, se acaba el procedimiento para evitar esta tercera complicación que les pongo acá. En cuanto a la biopsia pleural, ¿cuándo está indicada? Cuando no podemos establecer un diagnóstico de certeza mediante la toracocentesis. Pues, si se dan cuenta, es un número alto, ¿no? 25%. Siempre tratamos de ser lo menos invasivos posible. Les digo, usualmente con nuestra toracocentesis y los estudios que enviamos, tenemos el diagnóstico. En los exudados de causa desconocida es necesario sí o sí tomar una biopsia pleural. Y se dispone de 3 técnicas para obtener esta biopsia. La biopsia pleural a ciegas, la guiada por imágenes, como lo menciona su guía de práctica clínica, en este caso les menciona guiada por tomografía o por toracoscopía. ¿Qué es la biopsia pleural a ciegas? Esta se hace con una aguja Abrams o Cope. En este caso vemos una aguja Abrams, que es la que les pongo ahí abajo. Consiste en biopsiar la pleura sin ninguna guía imagenológica. Esta está indicada en sospecha de TB pleural, ya que en esta patología la afección de la pleura es bastante homogéneo. O sea, donde nosotros metamos la aguja a ciegas, es muy probable que tomemos una buena muestra. Y las complicaciones más frecuentes pues son dolor en el sitio de punción, neumotórax, reacción vagal y hemotórax. ¿Cuáles son las desventajas de esta biopsia pleural a ciegas? Pues que si estamos pensando en una patología de tipo maligna, pues si no le damos en la parte donde está el nódulo, donde está el engrosamiento pleural, pues vamos a tener una muestra de un pulmón sano, entonces pues no nos va a servir de mucho. Contrario a la biopsia pleural guiada por imagen. Aquí les pongo una foto pues de un ejemplo, cómo entra la aguja y pueden dirigirla exactamente hacia donde está pues nuestra alteración. En este caso pues le ponen aquí la presencia de un tumor, pero mismo caso puede ser la presencia de nodulaciones en la pleura o engrosamiento. Y ¿qué más de importante de esto? Las complicaciones ocurren en un 5% de los casos y son neumotórax, sangrado y hematoma de pared. Se dan cuenta, las complicaciones son muy bajos, ¿no? El porcentaje de complicaciones que puede presentar, y esto lo hacen en imagen. Hablando de toracoscopía, pues es una técnica endoscópica. ¿Qué ventajas tiene? Que visualizas directamente la cavidad pleural, puedes ver las lesiones, puedes ver tumoraciones, puedes ver características de esta pleura, tomas biopsias dirigidas hacia esos sitios y te sirve también de tratamiento porque puedes drenar el derrame pleural. ¿Cuándo está indicado? Exudados de causa desconocida, la necesidad de pleurodesis en el derrame pleural neoplásico recidivante y sintomático. Hay muchos pacientes que tienen neoplasias, que regresan hasta 3 veces a urgencias porque tienen disnea y demás. En estos pacientes que muchas veces tienen una sobrevida muy baja, pues lo mejor es hacerle pleurodesis, ¿sale? Recordamos, esto es que ambas pleuras peguen y no se acumule líquido entre ellas. También nos sirve para debridar la cavidad, evacuar pus y colocar sonda endopleural en una localización óptima. Toma de biopsias bajo evasión directa para estudios moleculares y de inmunohistoquímica. Esto para caracterizar adenocarcinomas y otros tipos de cánceres. Complicaciones se dan del 1.8 al 7%, pueden ser fiebre, enfisema subcutáneo, fuga mayor a 7 días, arritmias, empiemas, sangrado, y una muy temida es la siembra tumoral en el trayecto de la sonda endopleural, sobre todo en mesoteliomas. Aquí pues les puse un ejemplo de una toracoscopía, sale la visión directa, ahí están viendo cavidad pleural y pues les digo, pueden ver directamente las características de esta pleura.
Ya hablamos de las complicaciones. Una vez teniendo la etiología, pues dependiendo de la etiología va a ser el tratamiento que va a dar el paciente. En el caso de una insuficiencia cardíaca con un derrame pleural que no le causa síntomas al paciente, estaríamos hablando de un trasudado, ¿no? Entonces aquí pues basta con el uso de diuréticos. Otro tratamiento que tenemos es la sonda endopleural, que tiene sus indicaciones muy precisas. Algo, pues un error que se comete es que a todo paciente que le ven un derrame pleural, y lo hemos visto en muchas de las interconsultas que nos hacen en otros hospitales, es que ven un derrame pleural, inmediatamente le ponen una sonda. Y pues no, no es así, ¿no? Tiene sus indicaciones muy precisas. Otra es la pleuredesis química, como ya les comenté, lo podemos hacer con talco, bleomicina o yodo. Aquí en México, o al menos en el INER, lo que más usamos pues, es el yodo, con algo de lidocaína, porque pues es muy doloroso para el paciente. Como les digo, causa irritación de las pleuras. Imagínense esa pleura parietal tan inervada, pues presentan mucho dolor los pacientes. Entonces, nuestro tratamiento depende de la etiología. Hablando de etiología infecciosa, pues en ausencia de un cultivo positivo, que vemos que puede pasar en un 40% de los casos, hay que usar antibióticos empíricos, que va encaminado a cubrir al organismo patógeno más probable. Entre más rápido empecemos el antibiótico, es mejor para el paciente, ¿sale? Tiene un mejor pronóstico y menos posibilidad de complicarse. En pacientes alérgicos a penicilina, mencionan el uso de clindamicina o en combinación con una quinolona o cefalosporina de tercera generación. Si se van a ver más adelante cuando vean, yo les voy a dar el tema de neumonía, los tratamientos pues son muy parecidos. ¿Qué antibióticos les marca su guía que tienen que iniciar cuando tienen etiología infecciosa, o sea, un exudado? Les dice que tienen que iniciar tratamiento con penicilinas combinado con inhibidores de beta-lactamasa o cefalosporinas de tercera generación. Si el origen es un Staphylococcus meticilin resistente, esto se los van a decir en el cultivo, pues los antibióticos indicados son cobertura contra Staphylococcus meticilin resistente, que son vancomicina o linezolid. Los aminoglucósidos no están indicados porque tienen muy escasa penetración pleural, entonces pues no nos sirven de mucho. Y pues lo mismo que ya les decía, vancomicina o lines si está empezando en un Staphylococcus meticilin resistente. En caso de no tener determinación de pH, una glucosa menor a 60%, como les dije anteriormente, y una DHL mayor a 1000, son igual a derrame paraneumónico complicado y requieren una sonda endopleural. Entonces son cifras que se tienen que aprender. Glucosa menor a 60 y DHL mayor a 1000. Si les ponen esto en un caso clínico, su abordaje tiene que ser sí o sí la colocación de una sonda endopleural. O que su pH sea menor a 7.2. Como ya se los dije previamente, esa es la utilidad de nuestro pH. En caso de que este derrame pleural paraneumónico no cumpla con estos criterios, puede ser tratado solamente con antibióticos y si la evolución clínica es buena, pues no hay necesidad de poner una sonda endopleural. Otra tablita que les ponen su GPC, indicaciones para la colocación de sonda endopleural, neumotórax, que es un tema pues que ahorita no compete, nos compete derrame pleural. Entonces, ¿cuándo? Derrame pleural paraneumónico complicado, con los datos que ya les dije, y empiema. Empiema es la presencia de pus en la cavidad pleural, ¿sale? Desde que ustedes están haciendo la toracocentesis, si eso que sale es pútrido, es pus, desde ahí no pierdan más tiempo, hay que colocarle a ese paciente una sonda endopleural. Un derrame pleural maligno recidivante o un hemoneumotórax traumático también son indicaciones para sonda endopleural, así como un paciente postquirúrgico. En cuanto al tamaño de la sonda endopleural, pues su guía de práctica clínica menciona que no hay un consenso sobre el tamaño. Dice que una sonda pleural de diámetro 10 a 14 French será adecuado
Entonces, si les preguntan, dudo que les pregunten tamaño de sondas, si les preguntan 10 a 14. Esto en la vida real, pues es muy poco práctico. Esto es en el contexto de un mundo ideal, ¿no? Donde esa sonda endopleural se va a estar movilizando de manera diaria. En la vida real, con la cantidad de pacientes, esto pues es muy complicado y estas sondas de 10 a 14, que son sondas pequeñas, pues es muy común que se tapen. Ya que pusieron la sonda, ¿cuándo la van a quitar? Cuando el drenaje de esta sonda, tenemos que estar checando diario cuánto está drenando esa sonda. Seguramente ya lo vieron ustedes en el internado, ¿no? Cuando es menor a 1 a 2 mililitros kilogramo día, en población infantil, que eso no creo se los pregunté en el INER, la cantidad que sí les interesa, cuando ustedes, su paciente esté drenando menos de 200 mililitros al día en adultos, ya es indicación de retirar esa sonda endopleural. Deben considerarse criterios para determinar si es necesario drenar el derrame pleural, la presencia de síntomas clínicos. Ojo, aquí dice drenar el derrame pleural. Acuérdense que ustedes con una toracocentesis pueden drenar ese derrame pleural, no necesariamente poner la sonda endopleural. Cuando es un paciente con disnea, pues hay que drenar ese derrame. Cuando el tamaño del derrame es mayor a 10 mililitros y sospechan de un exudado, o cuando hay presencia de loculaciones por estudios de imagen, sobre todo en ultrasonido, ¿sale? Que quedamos que era el más específico y sensible. En pacientes con una colección pleural tabicada, ¿se debe colocar drenaje torácico temprano? Sí o sí. ¿Por qué? Porque una colección pleural tabicada ya les habla de un derrame paraneumónico complicado. Por definición, si está tabicado, ya está complicado, es un derrame pleural que se está organizando. Y aquí les dice lo que ya les comentaba. Recientemente la utilización de sondas de 10 a 14 resulta en una colocación más sencilla, menos traumática y pues menos dolorosa para el paciente. Y pues aquí vemos la técnica de colocación de la sonda endopleural. Primero que nada, pues hay que ubicar dónde la vamos a poner. Tiene que ser en el quinto espacio intercostal. Tiene que ser siempre en el borde superior de la costilla porque por debajo recuerden que va el paquete vascular y pueden causar pues sangrado, pueden lesionar algún nervio. Una vez identificado el sitio de punción, hay que poner lidocaína para que sea menos doloroso, menos traumático para el paciente. Se procede a abrir con el bisturí, disecamos con pinzas, incluso pueden ayudarse en este caso, como dice, de su dedo. De hecho, la indicación es esa. Una vez que abrieron con pinzas, hay que introducir el dedo y hay que tocar la cavidad pleural. Una vez en la pleura, tocan pulmón y podemos proceder a colocar la sonda. Estas se tienen que colocar hacia la parte superior y posterior. Aquí vemos por un ejemplo de una sonda endopleural ya fijada y vemos el pleurevac. ¿Sale? Que esto es lo que vamos a estar monitorizando para ver la cantidad y también las características del líquido. Aquí te marca exactamente cuándo. Entonces, recuerden, cuando esto ya está drenando menos de 200 mililitros al día y su patología infecciosa ya resolvió, se puede retirar esta sonda endopleural. Toracocentesis evacuadora, ya hablamos de ella. Es en pacientes principalmente que tienen disnea moderada o severa, que tienen un derrame pleural masivo, que nos causa una inestabilidad hemodinámica y que hay desplazamiento contralateral del mediastino. Dice aquí que debe hacerse lentamente para evitar, como ya les comenté, el edema pulmonar por reexpansión. De preferencia monitorizar la presión pleural de apertura durante la evacuación de este líquido y en adultos se pueden drenar hasta 1.5 litros en una ocasión. Si nos pasamos de esta cantidad, muy seguramente van a hacer un edema pulmonar por reexpansión. Es muy incómodo para el paciente y pues es peligroso. Bueno, esto habla de pacientes con derrame pleural maligno. No se usa solamente la toracocentesis evacuadora de repetición, ¿sale? Como les digo, en pacientes que tienen derrames pleurales malignos recidivantes, lo mejor es hacerles una pleurodesis. En esto, pues, no se metan mucho. Uso de fibrinolótico, sí es importante porque
menciona su guía de práctica clínica. Menciona aquí que la instalación de agentes fibrinolíticos, como son streptoquinasa, uroquinasa o alteplasa, están indicados en pacientes que tienen loculaciones y septos, ¿sale? Y la recomendación, ¿cuál es? Utilizar estos agentes fibrinolíticos como primera opción en aquellos pacientes diagnosticados con empiema o derrame pleural loculado, ¿sale? Nuestra palabra clave para usar fibrinolíticos es un derrame pleural loculado. La toracoscopía la menciona como el estándar de oro del manejo del derrame pleural complicado. Y las recomendaciones, que es en lo que ustedes se tienen que basar: efectuar manejo de VATS cuando se determine que el derrame pleural se encuentra en fase fibrinopurulenta u organizada. ¿A qué se refiere esto? Pues a la presencia de pus o la presencia de septos. ¿Qué más? Realizar VATS en pacientes con derrame pleural persistente por más de 2 semanas o en aquellos pacientes que persistan con sepsis asociada a colección pleural persistente. O sea, pacientes que ya le pusieron su sonda endopleural, aún así siguen con datos de sepsis, no mejora, tienen más de 200 mililitros por más de 2 semanas, pues ya hay que meterlo a toracoscopía. Toracotomía, esto pues ya es más de especialidad, no creo que haya necesidad de que lo toquemos en el caso de su examen nacional. Y pues nomás les pongo aquí una imagen de lo que es la pleurodesis. Es la instilación, como les digo, hay diferentes, puede ser talco, puede ser yodo, entre las cavidades. Se deja un rato ahí, usualmente lo que hacemos es ponerle lidocaína también por el dolor que causa, como les comento. Y muy importante, este diagrama de flujo lo encuentran en su GPC. Está bastante práctico, me gustó. Menciona paciente con sospecha de derrame pleural. ¿Cuándo van a sospechar? Pues a su anamnesis. Recordamos, el síntoma cardinal es disnea en el paciente, tos irritativa, o sea, tos no productiva, sin presencia de expectoración. A la exploración física, nomás como resumen: abolición de los ruidos pulmonares, disminución de la vibración, mate a la percusión. Con esto, pues vamos a sospechar si sospechan de un derrame paraneumónico, o sea que el paciente tiene fiebre, que tiene datos de neumonía, hay que iniciar antibiótico empírico. Entonces les mencionaba su guía betalactámico más un inhibidor de betalactamasas. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Nuestro estudio inicial: radiografía de tórax AP y lateral. AP, recuerden, 200 mililitros, lateral 50 mililitros, y pues estudios de laboratorio, ¿no? ¿A qué los va a orientar? Pues presencia de leucocitosis, hay que pensar en que sea derrame paraneumónico, que les digo, es de las causas más comunes que encontramos. Se pueden apoyar de ultrasonido y OTAC. ¿Para qué? Para saber si ese derrame pleural está loculado o no está loculado. Si hay necesidad, ya vimos cuáles son las indicaciones de toracocentesis. Tomamos nuestro líquido. Si vemos que este es líquido seroso, hay que mandarlo a estudiar. Si tiene datos de un derrame paraneumónico complicado, que aquí se lo resume muy bien: menor a 7.2, menor a 60 de glucosa, DHL mayor a 1000, hay que drenarlo, ¿sale? Y si hay presencia de lóculos, pues hay que usar el fibrinolítico. Si hay pH mayor a 7.2, glucosa mayor a 60 y DH menor a 1000, o sea, hace un derrame paraneumónico no complicado, pero nos causa síntomas, pues está indicada la toracocentesis evacuadora. Y pues básicamente sería eso. Recomendaciones para el examen: apréndanse muy bien los síntomas, apréndanse la tablita donde les dice cuáles son los hallazgos clínicos y hacia qué los orienta. Apréndanse la cantidad que pueden ver en AP y en lateral. Los datos que nos orientan a trasudado y exudado, yo creo que es lo más importante. Los criterios de Light, yo creo que es lo que los va a orientar hacia el diagnóstico, junto con
con la exploración física, con el interrogatorio. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a la clase, si no, pues damos por terminado. El derrame pleural en pancreatitis es más del lado izquierdo, ¿verdad? Sí, es más común que sea del lado izquierdo. De hecho, es otro, según yo les revisé la guía, no lo menciona, pero es un dato importante también, ¿sale? Que es más común que sea del lado izquierdo. Sin embargo, pues es muy inespecífico, ¿no? Porque pues, si tienes un derrame pleural del lado izquierdo, o sea, si es unilateral, híjole, puede ser por muchas cosas. Más bien ahí lo que te ayudaría, pues es la presencia de amilasa, ¿no? En el derrame. Yo creo que sería, fuera de ponerles que es del lado izquierdo, yo creo que les tendrían que mencionar que hay presencia de amilasa en ese derrame. Gracias. Sí, de nada, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, entonces aquí terminamos la clase. Nos vemos más adelante con derrame, digo, con neumonía. Gracias a todos los que se conectaron y pues nos vemos a la próxima. Gracias, Buenas doctor. tardes, doctor. Muchas gracias. Buen día, adiós. Buen día.